Gracias, amados hermanos, paz a vosotros. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que esta noche, recepción del bendito sábado, sea así, de bendición para ustedes, para su amado pueblo, para un servidor, al tener la oportunidad una vez más de exponer su bendita palabra. Porque en esta parte le hemos dedicado un buen tiempo a 2 Corintios 10:4 y se lo vamos a seguir dedicando porque pues la intención es la gran edificación que pueda traer a nuestras vidas. Analizando cada uno de los aspectos tan solo de este versículo 4 y posteriormente el versículo 5, desmenuzando, analizando, haciéndole un exégesis, sacándole toda la proteína, vitaminas y minerales espirituales para que alimenten nuestros cuerpos espirituales, de suerte que efectivamente el Señor tenga oportunidad de sacarnos victoriosos bajo el uso apropiado de las armas de nuestra milicia. Quedamos que la palabra de Dios es la única que puede derrotar a las falsedades satánicas. Y las falsedades satánicas no son cualquier cosa. Han engañado por siglos aún a los entendidos. Y se ha hecho ya una tradición. Se ha hecho ya un sistema de educación cristiana en donde ya no se escudriña, simplemente se ejecuta, llevando así en la mente, en la frente y en la mano la señal del 666. La verdadera guerra espiritual en el Nuevo Testamento, el que vivimos, no se instruye a los creyentes que ataquen a demonios o a sus legiones. Vamos, no se instruye, no se aconseja que lo ataquemos, que el cristiano lo ataque, pero como hemos venido escudriñando, pero sí se nos autoriza y se nos exige defendernos, que en la defensa, pues tenemos que destruir, no vamos a acariciar a nadie, mucho menos al enemigo. Si nos ataca, tenemos la obligación de defendernos destruyendo a esas fuerzas poderosas. Eso sí se nos permite, claro que sí. No se nos permite provocarlo, maldecirlo, no, sino que se nos instruye a estar preparados para que en el momento del ataque, repito, estemos capacitados militar y espiritualmente para destruir fortalezas. Así lo dice 2 Corintios 10:4, que ya hemos leído, en donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para destruir, no para acariciar ni para decir y hablar de una forma en donde no nos corresponde, no venimos a hablar, venimos a pelear la buena batalla. Así lo dijo el apóstol Pablo, destruyendo fortalezas. Entonces, si estamos analizando por parte, bueno, vamos a ver contra quién nos estaríamos, pues no propiamente enfrentando, porque no, ya dijimos que no vamos a provocarlo, pero sí lo tenemos que enfrentar para hacerle frente y mostrarle que las armas espirituales con las que contamos son mucho más poderosas que sus armas, porque sus armas son carnales y no tienen origen en Dios, tienen origen en su propia mente y en su propio corazón malvado para poder hacer maldades juntamente con sus legiones. A estas fortalezas es a las que se refiere el apóstol en este versículo, ¿sí, hermanos? En donde, repito, para la destrucción de fortaleza. Y nos tenemos que defender hasta destruirlo, porque me permito mencionar una frase, pues, humana, en donde cuando hay una pelea, una batalla, se ha dicho, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa. De que pierdan en tu casa a que pierdan en la mía, que pierdan en tu casa. Porque si no salimos a destruir, nos va a destruir. Si salimos nada más a ver como si que peleamos, pues como que si nos destruye. No, aquí es o ganas, porque si no, en tu casa van a llorar y van a llorar por mucho tiempo. Así que si en lo material, amados, no estamos dispuestos a que se nos arrebate lo que nos pertenece, ¿por qué este demonio con su legión nos va a arrebatar la corona de la vida, que es la vida eterna, cuando ya se nos ha concedido y solamente al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo se concretará esa corona, siempre y cuando la hayamos tenido conservada? Si no, la perdimos antes de que regresara nuestro Señor Jesucristo. Así que, habiendo dado esta pequeña introducción, bueno, me gustaría, o más bien está previsto, hablar un poquito más acerca de que no es, nuestra pelea no es con cualquier persona, no es con cualquier identidad, no es con cualquier ente, es con un tipo al que hay que tenerle respeto, no miedo, respeto, y en ese mismo respeto tener la suficiente responsabilidad cristiana y espiritual para asestarle golpe en la cabeza, para dejarlo fuera de batalla con los sentidos
vitales inhabilitados. Así de sencillo, porque así lo hizo, así se relata en las escrituras, hablando de Judas 9, desde el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores a él. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es poderoso, que hay que respetarlo, pero que es un atrevido blasfemo. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Siendo el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir condenación en contra de esta poderosa fuerza y lo remitió al poder divino. Porque el ángel más importante, así lo declaran las escrituras, el ángel más importante de Dios, ¿sí? Quien tuvo el deber especial de vigilar nada menos que al pueblo de Israel, según Daniel 10:13 y 21 y 12:1. Tuvo el deber especial de vigilar a Israel y encabezar el ejército de los ángeles santos. Por eso es tan especial el arcángel Miguel, porque tuvo el privilegio, pero también el deber de vigilar al pueblo de Israel y encabezar, comandar el ejército de los ángeles santos, de acuerdo a Apocalipsis 12:7. En ningún otro lugar de las escrituras se menciona esta lucha. Es el único lugar donde se menciona, hermanos, por el cuerpo de Moisés. Miguel tuvo que pelear. No lo fue a buscar ni le fue a buscar pleito, sino que tuvo que defenderse, tuvo que pelear contra Satanás para realizar la tarea conferida. Para poder realizar la tarea que Dios le encomendó, como también tuvo que hacerlo en otra ocasión, según Daniel 10:3. Entonces, con esta primera parte estamos corroborando lo que acabamos de decir. Tuvo que pelear. No le fue a buscar la cara, no le fue a buscar a este ente, sino que tuvo que pelear por el cuerpo de Moisés. Satanás es otro nombre del diablo. La escritura nunca nos asegura ni nos dice que otro nombre de Satanás sea Lucifer. Ya lo hemos estudiado ampliamente. Pero, pero el diablo sí también, con el diablo sí también se refiere con el nombre de Satanás, que significa nada menos que acusador, entre comillas, o calumniador. Así que
Esta es una de las grandes características. A la brevedad vamos a explicar también con mayor afluencia lo que significa ser un calumniador. Satanás es un calumniador que en una palabrita se encierra toda la escoria que puede derramar sobre el creyente cristiano. Pero eso lo vamos a hacer a la brevedad, no hoy. Moisés, hablando del cuerpo de Moisés, amados, dice la escritura que los historiadores como Josefo, que Moisés murió en el monte Nebo, en Moab, sin haber entrado a la tierra prometida, como todos los estudiantes de la Biblia lo sabemos, y fue enterrado sin haber entrado a la tierra prometida, en secreto, en un lugar desconocido para los hombres. Lea Deuteronomio 34, 5 y 6, en donde se encuentran estas palabras. Es probable que esta confrontación titánica entre titanes haya tenido lugar cuando el arcángel Miguel se disponía a sepultar a Moisés. Es probable, no se asegura, que esta batalla entre dos titanes se dio cuando el arcángel Miguel se disponía a sepultar el cuerpo de Moisés en un lugar aún desconocido, para impedir que Satanás utilizara el cuerpo de este líder para algún fin, obviamente diabólico. No podría ser para otro bien, para otro fin, tampoco mencionado. O sea, no se menciona tampoco para qué fin. Se supone o hay derecho de hablar de esta manera por el perfil diabólico que ejerce Satanás. Quizás Satanás quería usarlo como ídolo. Dije quizá. Quería usarlo como ídolo, dados sus históricos de Moisés, y objeto de culto fetichista en Israel. Dios entonces envió a Miguel para asegurar que el cuerpo de Moisés fuera respetado bajando al sepulcro. Dios, a través del arcángel Miguel, dándole otra preponderante tarea, quiso asegurarse de que el cuerpo de Moisés quedara bien sepultado antes de que cayera en manos de el peor de los enemigos. Este relato quedó registrado en el documento apócrifo, cuyo título dudoso es La Asunción de Moisés. Por eso digo, un documento apócrifo y dudoso en donde habla de la asunción de Moisés. De modo que no hay razón, o sea, nadie ha subido al cielo, o sea, no hay, pero debido a las circunstancias de la intención de Satanás que no está descrita y que tampoco se conoce el lugar donde fue sepultado Moisés, bueno, pues no podemos hablar de una ascensión. Pero hablando de proferir este juicio de maldición, hablando de lo mismo,
que estamos para defendernos y para destruir, pero no para maldecir, según segunda de Pedro 2:11. Quiere decir que en lugar de maldecir con sus propias palabras a un ángel tan poderoso como Satanás, obviamente ya estudiamos a un ángel diabólico, también los hay, ángeles que están dedicados a ir en contra de ahora del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y Moisés pues siendo parte de ella. En lugar de maldecir con sus propias palabras a un ángel tan poderoso como Satanás, el arcángel Miguel cedió la causa al poder último y soberano de Dios, conforme al ejemplo del ángel del Señor, según Zacarías 3:2. Y algunas veces efectivamente hemos escuchado cómo se delega la causa al poder de Dios. Mas esto no quiere decir que no hagamos nuestro trabajo y le dejemos todo el trabajo a Dios. O sea, Dios mío, ahora pelea tú. No, Él nos protege. Él nos da, como nos ha venido dando las armas espirituales para que hagamos nuestra guerra espiritual, porque Él es soberbio. Satanás es maldiciente y hace mentiroso a Dios en muchas ocasiones, pero su lucha también es contra de cada creyente, contra de cada uno de nosotros los individuos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro deber, lo que hemos venido diciendo, es defendernos y nos defendemos destruyendo. ¿Sí, hermanos? Destruyendo fortalezas. Según el ejemplo del ángel del Señor, según Zacarías 3:2. Esta es la ilustración suprema de cómo los cristianos deben tratar con Satanás y los demonios. Así nos ilustra. O sea, ¿cómo debemos tratar con Satanás? Cuando haya que pelear, hay que pelear. Y cuando le podamos tomar el atajo, le tomamos el atajo. Porque lo que él quiere es esto, pelea. Y para pelear se necesitan dos. Cuando no hay más remedio, estaremos presentes en la lucha defendiendo la patria que nos ha sido concedida y que es una patria celestial en la Nueva Jerusalén. Dígame si no valdrá la pena asestarle el peor de los golpes para que se regrese y se ahuyente adolorido y colapsado. Así que es la mejor ilustración de cómo se debe tratar con Satanás, y ya dijimos, en una pelea desigual con sus demoníacos, que son también poderosos. Él los comanda, pero aquellos no son señoritas, no son pétalos de rosa, son demonios que vienen a matar y a destruir. No vienen a saludarnos con el pasabón, ni mucho menos. Es más, ni saludan. Así que los creyentes no deben ni siquiera, o no debemos ni siquiera dirigirnos a ellos, sino solo buscar al Señor y encomendarse a Él para que intervenga con su poder infinito en contra de ellos. Pero cuando estamos diciendo no debemos ni siquiera dirigirnos a ellos, lo mismo, no debemos andarle buscando el pleito, ni debemos andarle buscando la cara, sino solo buscar al Señor y encomendarse a Él en nuestra lucha. Debemos encomendarnos desde nuestros tiempos,
¿sí? Buscar al Señor, pero empezar por conocer las armas, por saber cuál es el protocolo para saberlas utilizar y salir victoriosos. Claro, el Señor manda a sus ángeles que muchas veces, también dijimos, pueden ser incluso hombres, con figuras de hombres, y que a veces se distinguen y a veces no, como en el caso de Lot en Sodoma y Gomorra. Pero Dios nos manda para ayudarnos, para protegernos, para que podamos levantar esas armas que no son carnales, sino que son espirituales, poderosas contra el poderoso Satanás. Nunca, y también dijimos que nunca debemos tener exceso de confianza. No, Dios me ayuda. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, pero eso no quiere decir que no hagamos nuestra batalla, no hagamos nuestro trabajo. Una frase que no es bíblica dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ayúdate, batalla. A Josué le dijo que fuera valiente, que no tuviera miedo y que así hiciera su trabajo, ¿verdad? Entonces, buscar al Señor es iniciar con lo que ya hemos hecho, con lo que ha hecho usted en su vida cristiana y enseñarle a otros cómo se manejan esas armas para que se puedan defender. Defender. Y si para defenderse hay que destruir y matar, autorizado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no podemos ser perdedores, no hemos sido llamados a perder, hermano. Hemos sido llamados a caminar de victoria en victoria, de triunfo tras triunfo, con la prueba superada. Así que vamos a ver lo que dice Juan 17:17, en donde, hablando desde el versículo 15, en donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Verdad que tenemos razón? Que nos guarde del mal que ya dijimos anda en los aires, andamos respirando maldición. De esto es lo que Dios nos libra para no meternos en camisa de 11 varas, sino solamente para enseñarnos a defendernos, porque no somos del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Pero como estamos en el mundo y en el mundo, en esta tierra maldecida por Dios, está Satanás, pues hay que defenderse, repito, o te mato o me matas, elige. El versículo 17 para tener esta victoria, hermanos, y este grado de militancia, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya lo hemos dicho y lo hemos asegurado y lo vamos a seguir haciendo. Tu palabra es verdad, una espada de dos filos. Cuando dice que los guardes del mar, es una referencia a ser protegidos de Satanás y de todas las fuerzas de maldad. Repito, no es una ni dos, son fuerzas, legiones hambrientos de comer polvo. Ardientes de cumplir la maldición de Jehová que le dijo, y comerás polvo todos los días de tu vida, y todos los días de su vida come polvo, que somos los humanos.
Por eso es de que son tan ardientes en su trabajo. Aunque el sacrificio de Jesús en la cruz fue la derrota de Satanás, como le asestó el golpe en la cabeza, el enemigo sigue suelto y vivo, hermano. O sea, el victorioso en la cruz fue Cristo. El perdedor, ya dijimos, la humillante derrota de Satanás fue desde la cruz. Pero también dijimos en aquella ocasión que él sigue haciendo su trabajo y aún con mayor ferocidad, con la derrota como un estigma para su soberbia y su poder. Y entonces aplica a lo que dice el dicho, de lo perdido, lo que se encuentre. O sea, si ya perdí el aguijón de la muerte, dirá Satanás, ahora voy a ver a quién me arrastro. Ahora voy a ver de lo perdido lo que se encuentre. Él sabe que está perdido. Él sabe el final que va a tener y por lo tanto quiere arrastrar a los más que pueda con él en venganza de su derrota, en venganza de su poderoso enemigo, invencible e inmarcesible que es Dios. ¿Cómo ven? Así que, aunque ha sufrido y en la cabeza trae un chipotote así, pues anda más embravecido, sin la menor oportunidad y sin la menor intención de perdonar, de hacer elegible a alguien. No, como dicen en psicología, si yo estoy mal, ¿tú por qué vas a estar bien? Si yo estoy hundido, pues también te hundo. O sea, veamos cómo la decisión de Satanás es definitiva y de sus ángeles. El Señor nos ha traído a la instrucción para que tengamos la decisión definitiva de defendernos y defender a los nuestros, advirtiéndoles para que podamos decir, sobre advertencia, no hay engaño. Así que de noche, de día, en el camino, ¿sí? Hay que instruir a los nuestros en contra de uno que se transfigura en Satanás, porque este enemigo sigue suelto, hermano. Sigue haciendo, como decimos, de las suyas y consecuentemente puede maquinar dentro de su sistema de maldad en contra de los creyentes, claro. Anda suelto. Dios así lo ha permitido. De otra manera lo hubiera fulminado desde la cruz. Pero qué cómodo, ¿no? Tenía que hacer o tiene que hacer su trabajo. Satanás procura por todos los medios destruir a los creyentes. Si no es por un lado, es por otro. Y si no es por uno, es por otro. Hasta encontrarle al creyente el lado débil. Por eso las armas espirituales fortalecen ese lado débil que se le llama el talón de Aquiles. Porque Satanás está decidido a derrotarlo para destruir a los creyentes, de acuerdo a Primera de Pedro 5:8, como lo intentó con Job y con Pedro. Se estrelló contra la pared con ambos, pero lo intentó, asegurando lo que estamos diciendo esta noche, que es un atrevido, que es incesante, ¿sí?
Lo hizo con Job y Pedro. Léalo en Lucas 22, 31, 32. Y por si fuera poco, lo ha intentado con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en general. Dígame si no tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, no podemos distraernos, ¿sí? Y tenemos que poner la mano sobre el arado y ver hacia adelante sin ver atrás, suspirándole al pecado. Esto lo encontramos también en Efesios 6:12, cómo ataca a la iglesia en general. Pero Dios es el protector invisible de nosotros los creyentes. Ahí sí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero venimos diciendo que siempre y cuando hagamos nuestro trabajo eficientemente, diligentemente, no se vale dejarle nuestro trabajo al Todopoderoso porque Él es todopoderoso. Caerán a un lado 1000 y a otro lado 10,000, mas a ti no te llegará. Sí, pero en la lucha, en la batalla, no en la negligencia, ¿verdad? De modo que este gran protector de los creyentes lo podemos verificar en Judas 24:25, aquí en Juan 12:31 y luego versículos 16, capítulo 16, versículo 11, en Salmo 27 del 1 al 3 y en segunda de Corintios 4:4, para poder seguir afirmando que Dios es un protector al que nadie vence, pues menos un demonio, ¿sí? Pero el creyente, estando en medio de tal lucha, puede ser vencido si está totalmente indefenso. ¿Con qué va a pagar los dardos de fuego del maligno? Si no trae escudo, si no trae espada, si no trae casco, pues el Señor dirá, pues oye, pues ¿por qué no te armaste? Así decimos, ¿no? Ármese de valor, pero también de las armas espirituales. Entonces acabamos de decir que hay que estar santificados, hay que estar apartados, hay que estar del lado de Dios, porque así lo dice Juan 17:17, santifícalos. Pero en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando dice tu palabra es verdad, se refiere a la carta de amor que se llama Biblia. Pero ¿cómo va a santificar al gentil en su palabra? Si hace 10 años que no abre la Biblia, o si hace 8 días que ni se acuerda dónde dejó la Biblia. Es un arma que tenemos su palabra, la verdad. Hay que traerla ahora sí que de día y de noche. Pero no tenerla abierta así como decoración, en una buena lámpara, en una buena mesa de centro. No, no, no. Es traerla bajo el brazo, es traerla todo el día, es tenerla en el buró al recostarnos para que nos recostemos con la palabra de Dios que es verdad y al amanecer tener esa protección. Porque el concepto de santificación tiene que ver con apartar algo para un uso particular, que es para un uso, para un servicio al Señor. En ese sentido, los creyentes somos apartados para Dios y para sus propósitos, de manera exclusiva, exclusivamente para Él, nada más, no hay dos señores. El que sirve a dos señores, con uno de los dos va a quedar mal. No se puede servir a dos. Por eso al santificarnos es para el servicio a Dios, para estar dedicados a Dios
en consecuencia, el creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece todo lo que Dios quiere porque su palabra es verdad. Santifícalos en su verdad. Y en su verdad solamente hay cosas que a Dios le agradan. Su palabra no está diseñada para ver qué le agrada al creyente y qué no, para ver qué le gusta hacer y qué no, para ver qué está dispuesto a hacer y qué no. No, es de acuerdo a su palabra, léalo en Levíticos 11, 44 y 45 y Primera de Pedro 1, 16. La santificación solo se alcanza por medio, otra vez, de la verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Esa santificación solo se alcanza a través de esta arma espiritual poderosísima, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicarnos a los humanos y que ahora está contenida y está concentrada en las Santas Escrituras dejadas por los apóstoles. Esas escrituras dejadas por los apóstoles es de las armas a las que más tiempo les hemos dedicado para conmocionar nuestro espíritu y para alentarnos a, pues a leerla, a escudriñarla, a dedicarle tiempo, porque Dios nos dedica 24/7, hermano. Dios nos dedica 24/7, 24 horas por 7 días. Él no se distrae. El día que se distraiga, podemos morir. Podemos dejar de respirar. Él no se distrae. Entonces, bien vale la pena que en su palabra revisemos todos los días qué está haciendo Dios por nosotros, como sus hijos. En estas escrituras dejadas por los apóstoles, lo puede verificar en Efesios 5:26, segunda a los Tesalonicenses 2:13, Santiago 1:21, primera de Pedro 1:22 y 23. Suficientes citas para que pueda usted, para que pueda mostrarle a los incrédulos que definitivamente tenemos todos los elementos para llegar al reino eterno. Y si no, vean, vamos a verlo en Hebreos 4:12, última cita, hermanos, eh, que dice a la letra, porque la palabra de Dios, otra vez la palabra de Dios, bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una, no es ni siquiera un objeto, es una palabra viva y eficaz. Y vamos a desmenuzar que es una palabra más cortante que toda espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Y una espada de dos filos es terrible, ¿sí? Ahora está asegurando la escritura que la palabra de Dios es más cortante de dos filos, simplemente porque penetra hasta partir el alma, hermanos, el alma y el espíritu. No el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, el espíritu del humano, al cual el espíritu de Dios le confirma al espíritu del hombre que es hijo de Dios. Ese espíritu y esa alma, esa arma cortante, es la que penetra hasta las coyunturas
y los tuétanos son lo que rellenan los huesos, lo que está al interior de los huesos. Pero todos los ligamentos y las coyunturas las penetra y las cercena y discierne los pensamientos. Discernir es aclarar, conformar, discierne. Gad, no hagas eso. Me llega al pensamiento el Espíritu de Dios que conforme a mi espíritu y mi conciencia, me dice, sí es cierto, no puedo hacer eso porque soy un hijo de Dios santificado y apartado para su servicio. Discierne los pensamientos y todavía las intenciones del corazón. Que cuando está hablando de esta forma la escritura, es que las intenciones del corazón no son las mejores. Por eso nos conmina, nos convence, nos debilita en la intención, que es una fortaleza en nuestro cerebro proveniente del enemigo número uno de Dios. De modo que como es una espada de dos filos, que mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio, hermano, y ejecución para los que no se han encomendado a Jesucristo, para los que no se han encomendado. Los que nos hemos encomendado a Jesucristo, no tendríamos este juicio, pero tenemos al alcance esta espada de dos filos. Algunos de los hebreos en la antigüedad, hablando de lo mismo, en el mismo orden de ideas, solo aparentaban pertenecer a Cristo. Solo aparentaban. Caras vemos y corazones no sabemos, porque en el corazón están las buenas y las malas intenciones. Y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con Dios, con Jesucristo. No había un compromiso, es más, ni siquiera con ellos mismos, hermano. Por eso decimos en apariencia. Obviamente, en apariencia traen un arma, así como que traen un arma, así como que el Satanás los destruye, porque no se han comprometido con esa espada y no la portaban. La palabra de Dios pondría al descubierto la superficialidad de sus creencias. La palabra de Dios los revelaría y los sacaría a revelación, a ser descubiertos de que son superficiales. Dicen los jóvenes de hoy, creyentes light, ¿sí? Creyentes sencillitos, así. Le pregunté ahora a una persona muy joven, por cierto, que qué religión profesaba. Católico, hermano, católico. Ah, qué bueno. ¿Y conoces el significado de cada uno de los movimientos del sacerdote al ofrecer misa? Dije, porque desde que entra en el pórtico y camina hacia el altar, ese tramo tiene un significado. Cada movimiento que hace el sacerdote tiene un significado aparentemente bíblico. ¿Lo conoces? No, señor, pues yo ni sabía eso. Entonces,
¿A qué más a misa? No, pues, ¿y a quién le pregunto? Pues al sacerdote. El sacerdote nunca te lo va a decir porque es una serie de cosas argumentos que no son válidos bíblicamente. Y antes, ahora ya la dictan en los diferentes idiomas, pero antes dictadas en latín, pues menos se entendía nadie. Entonces, eh, pondrá al descubierto la superficialidad de sus creencias e incluso sus intenciones falsas. Primera de Samuel 16:7, Primera de Pedro 4:5. Los términos de partir el alma y el espíritu no describen dos entidades separadas, no están separadas, así como los pensamientos y las intenciones tampoco los están separados, ¿sí? Los pensamientos y las intenciones tampoco están separados, porque enseguida del pensamiento viene la intención y viene la ejecución, y de su propia concupiscencia es atraído, cebado y pare el pecado. Por eso no están separados, no son dos entidades diferentes, ¿sí? Tampoco lo son, sino que se emplean como si uno dijera corazón y alma. Lo hemos dicho muchas veces, corazón y alma, con el fin de expresar la totalidad de una persona. O como cuando decimos, te soy fiel en cuerpo y alma. No están separados. Como para expresar la totalidad de la entrega en una persona respecto al amor. Según Lucas 10:27, Hechos 4:32, Primera a los Tesalonicenses 5:23. En otro pasaje, estos términos son intercambiables y se usan para describir la parte inmaterial del ser humano, su persona interior y eterna. Por lo que esta noche se ha querido preponderar porque, o sea, preponderar el poder y las intenciones del enemigo que tenemos de frente, pero que teníamos necesidad de hacerlo porque ya sabemos que el mismo se disfraza de un ser bueno, de un ser que, como decimos, no rompe una taza, hermano, no rompe una taza. Y vaya que muchos se la creen, cuando es capaz de rompernos la cabeza y de rompernos todos nuestros planes en camino a la eternidad. Y así de rápido, así mire de poquito, ya lo hemos dicho. Entonces, que esta noche, hermanos, para concluir mañana, tengamos en mente que nuestro caminar es de acechanza. Escuchen en los himnos, escúchelo. O sea, no hay algo bueno, no hay algo bueno que este demonio haya hecho en su vida. Ni siquiera como un ángel caído. Porque los ángeles caídos, si es que los hubiera, hicieron algo bueno antes, cuando menos desde su creación, que después supuestamente se revelaron, bueno, pero no hay la menor evidencia de que este sea un ángel bueno y que haya hecho
ya lo he dicho, siquiera una o dos cosas buenas, y menos en favor de los hijos de Dios. No hay una sola. Digo, es asombroso que aún a los entendidos, este demonio engaña, hermano. Sí, sí es un gran engañador. Sí, hermanos. Entonces, ahí es donde tenemos que estar, no podemos distraernos, tenemos que estar totalmente porque ya hemos sido elegidos, somos elegibles al reino. Pero dije, esa corona no se nos va a entregar hasta que el Señor pise esta tierra por segunda vez. Hasta entonces, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los demás, no. Aunque sea en el último tramo de tu vida, de nuestra vida, aunque sea ese pedacito, ya no perseveraste, ya no moriste en el nombre del Señor Jesucristo, ya no vas a oír el toque de la final trompeta, y mucho menos la voz del Señor, el cual te va a resucitar o no te va a resucitar. Así que la preocupación del apóstol Pablo debe ser nuestra misma preocupación. Termino diciendo que mientras tengamos vida espiritual, estamos propensos a perderla. Mientras tengamos vida espiritual, Satanás va a hacer hasta lo imposible. No importa que usted sea de edad, joven, hombre, mujer, como sea, lo quiere para sus legiones. Entonces, pues, luchemos, hermanos. Y repito y termino diciendo, si es necesario destruir a espadazos y penetrarle hasta los huesos al demonio, hay que hacerlo, porque si no, van a llorar en nuestra casa. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.